Buenos días. Es un placer de veros después de unos días que hemos estado fuera. Nos ha tocado trabajar en nuestra casa, nuestro hogar, pero también hemos descansado algunos días, hemos desconectado. Estando fuera hemos estado un poco preocupados por algunos de vosotros que habéis pasado cuestiones de salud un tanto serias. Estoy muy contento y sorprendido de verte, Laura, con nosotros esta mañana, un gozo, y hemos estado orando por ti y también seguimos orando por Omar, y lo mismo por Damián, que está por allí atrás. Estamos contentos de teneros entre nosotros. Vamos a la Escritura. En estas semanas, desde hace ya varios domingos, estamos intentando definir lo que es una espiritualidad cristiana. Yo diría que si bien a finales del siglo XIX y durante el siglo XX predominaba un materialismo de que si no lo ves, no lo crees, si no lo puedes tocar o poner dentro de un tubo de ensayo, pues parece que no existe. Hoy en día ya no es así. Estamos convencidos, personas creyentes de cualquier religión o aún convicciones, estamos convencidos de que hay algo más. Para mí es muy curioso las reuniones que estamos teniendo de una asociación que se llama AUDIR. Es una asociación fomentada por la UNESCO que lo que intenta expresar es que existe un conocimiento que es la confesión religiosa y el mundo de la convicción. Es muy interesante. Yo a veces, cuando he ido, claro, esto es una reunión de todas las confesiones, personas musulmanas, personas de Bahá'í, personas de la Iglesia Ortodoxa, de diferentes denominaciones y confesiones. A veces me pregunto, ¿qué es lo que hago yo aquí? Pero en una de esas ocasiones, el consejero o conseller del Ayuntamiento de Vilanova expresaba que realmente tanto AUDIR como en este caso, y yo estoy agradecido al Señor por ello, el Ayuntamiento de Vilanova desea reconocer cierto conocimiento o cierta contribución necesaria del mundo de la fe, cualquiera que sea. Entonces, eso lo que nos dice es que ya no vivimos en un mundo materialista, sino que tenemos nuestra espiritualidad. Y a veces podemos correr el peligro de decir, bueno, mientras sea espiritual todo está bien. ¿Seguro? Creo que no, creo que no. Y la Escritura nos enseña cómo es la vida cristiana en el poder, en el impulso, en la comunión y la presencia, no de una atmósfera espiritual, sino una vida, una presencia, una comunión con una persona, con Dios. Y ese Dios se manifiesta o se muestra o existe en tres personas. Pensamos en Dios Padre como, digamos, el arquitecto del universo, el gobernador del mundo. Pensamos en la persona de Jesucristo como esa expresión del Dios invisible. Dios Padre habita en luz inaccesible. Nadie ha visto a Dios y jamás lo verá, digamos, con ojos físicos. Dios es espíritu puro. Pero dice el Evangelio de Juan 1:18, que el Hijo que está en el seno del Padre, el Hijo que está en el regazo, en esa comunión íntima, estrecha, eterna y perpetua con el Padre, el Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha dado a conocer al Padre. Ahora bien, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, hizo algo que era necesario,
que es obrar nuestra salvación. Eso lo hemos visto en los primeros capítulos de Romanos. Él cargó con nuestros pecados. Dios no podía solamente olvidar nuestro pecado como quien dice, bueno, vale, ya no pasa nada. No, el perdón tiene que estar construido sobre el fundamento de su justicia y su santidad. Su naturaleza, que dice la Escritura que no puede ni ver el pecado, ni dar por inocente al que es culpable, tenía que obrar de alguna manera una forma de redención. Y así, ese Jesucristo, esa imagen del Dios invisible, Dios encarnado, tomó sobre sus hombros nuestros pecados y murió en la cruz. Pero no se quedó ahí, resucitó. Y de hecho es que el Señor le dijo a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría a vosotros el Consolador. Una persona que va a ir al lado vuestro. Dice, hasta ahora yo he vivido, he morado con vosotros, pero ahora estará en vosotros. En este mundo espiritual de tantas voces, de tantas opiniones, desde el misticismo oriental, pasando por el yoga, por el zen, por el confucianismo, por el budismo, por tantas otras confesiones o espiritualidades, digamos, difusas, la fe cristiana tiene una definición concreta de lo que es la espiritualidad. No son tus actitudes, no es tu estado de ánimo o tu humor, sino es la presencia misma de Dios por su Espíritu Santo que viene a morar a tu corazón y pone tu vida en orden. Hemos estado viendo particularmente en estas últimas semanas que ese Espíritu Santo que fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos, el que causó que un cuerpo totalmente muerto volviese a la vida, es el que mora en nosotros. Y dice el apóstol Pablo, si aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales. O sea, todo aquello que el pecado ha dañado, esa presencia de Dios en nuestras vidas lo vuelve a restaurar. Esa es la verdadera espiritualidad. No es solamente mi bienestar, no es que Dios me suple lo que yo me necesito, este es mi Dios. No, eso sería otra idolatría como tantas había antes. Antes la idolatría, ¿qué era? Pues crear un Dios, una imagen y decir, este es el Dios de la lluvia, y si yo agrado a este Dios me da la lluvia que es lo que yo quiero. La idolatría contemporánea dice, bueno, yo quiero una espiritualidad y yo me formo un Dios que me provee esa espiritualidad que yo quiero. La Escritura nos enseña que no, que debemos aprender quién es ese Espíritu de Dios, cómo es esa relación con ese Espíritu de Dios y cómo es esa vida que se restaura a la imagen de Cristo por medio de la obra del Espíritu. Pues bien, esto solo era una pequeña introducción. Tenemos el... Bueno, en estos días he estado leyendo, ¿sabéis que hay 140 personas, como mínimo, 140 personas criogenizadas? Esto es, dejando aparte lo que he dicho de la verdadera espiritualidad. Ahora vamos al tema en particular que vamos a tratar esta mañana. ¿Sabéis que hay 140 personas criogenizadas? La criogenización cuesta unos 120, 130, 140.000 euros. Eso lo que es el acto de criogenización. Luego ya el mantenimiento es otra cosa. ¿Sabéis lo que es? Seguro que todos sí que lo sabéis. Es la congelación de una persona humana, esperando que en un futuro la ciencia pueda resucitar a esa persona y pueda normalmente curar la enfermedad o la vejez
que ha adquirido esa persona con la edad. Es curioso, una mujer sevillana que abogó por la criogenización y aboga por la criogenización, esto es un reportaje de Antena 3, no es algo oculto, pero esta mujer que perdió a su hija de una manera dramática, en el vídeo que presenta en Antena 3 me llama la atención, porque dice, no es justo que después de haber trabajado, después de haber sufrido, después de haber padecido en esta tierra, nos muramos. ¿No lo decía ya Pablo? Si en esta vida solamente tenemos esperanza, somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima. Cualquier persona que busca en esta vida su esperanza, no la va a encontrar. Aún Salomón dice al joven, dice, alégrate, joven, en los días de tu juventud. También dice, teme a Dios sabiendo que vendrás a su juicio, a su presencia. Pero dice, antes que vengan, ¿qué? Los días malos. Porque los días de la vejez son días de achaques, días difíciles. Y cuando llega la muerte, cuando el cuerpo ya se apaga y el cuerpo está muy vinculado a nuestro estado de ánimo, a nuestra alma como personas, podemos entrar a veces en nostalgia, en preguntas, ¿merece la pena? En esta mañana te pregunto, ¿qué te impulsa cada mañana? ¿Qué te impulsa cada mañana cuando te levantas? Quizás costumbre, ¿no? Suena el despertador y ya sabes que tienes que ir a trabajar y tienes que pum, 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 casi ni te da tiempo a pensar. Pero si alguna vez piensas, ¿qué es lo que te mueve? ¿Te mueve la rutina? ¿Te mueve tu familia? ¿Eres consciente de decir, mira, quiero seguir trabajando, quiero avanzar en este proyecto para proveer para mi familia? ¿Son tus deseos personales? En esta mañana lo que quisiera tratar, después de tanta introducción, es que la espiritualidad cristiana tiene una característica definida, y es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. El creyente no busca solamente un bienestar emocional momentáneo, tampoco busca una satisfacción meramente personal, tampoco busca cumplir un proyecto. Nosotros no somos una ONG que tenemos el proyecto de tal, cualquiera que sea, que son muy loables. Pero la fe cristiana se distingue porque tiene una esperanza. Hasta ahora el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, nos ha hablado de cómo esa verdadera espiritualidad, esa presencia del Espíritu Santo de Dios, funciona, tiene lugar en lo que es la restauración de un alma hacia la imagen de Dios, esa imagen con la que Dios creó al hombre y que se perdió por causa del pecado. Pero ahora el apóstol Pablo nos presenta la espiritualidad cristiana en otra dimensión. Vamos a leer Romanos capítulo 8 desde el versículo 15 hasta el versículo 25, desde el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujeta a vanidad,
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, esto es Dios, en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Este pasaje nos presenta que la vida espiritual cristiana, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, no se queda aquí, no se centra solamente en mi experiencia actual, presente y momentánea, sino que tiene un anhelo por aquello que Dios ha preparado. Fue nuestro Señor aquel que derramó su sangre por nosotros. Nosotros no somos un partido político, una serie de convicciones religiosas. Nosotros queremos tener esa relación a la que Jesucristo nos ha invitado, una relación personal. Y nuestro Señor dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué palabras! Es nuestro querido Señor, aquel que derramó su sangre, el que nos invita a algo que Él ha preparado. Y algo que Él vendrá, nos tomará hacia Él mismo y nos llevará a su presencia. ¿Qué lugar tiene eso en nosotros? Eso es lo que queremos meditar en esta mañana. ¿Qué lugar tiene la esperanza en tu vida? ¿Qué lugar tiene la esperanza en tu espiritualidad como creyente? Pues déjame meditar tres cosas. En primer lugar, según este pasaje, esa esperanza eterna tiene que ver con nuestro mundo. Y el apóstol Pablo nos enseña usando varios contrastes donde nosotros tenemos que escoger. No nos podemos quedar en la indefinición, en la neutralidad. El Señor lo dijo tan serio, Mateo capítulo 10, versículo 35, dice: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y continuó diciendo: el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. La espiritualidad cristiana tiene una esperanza porque este mundo no es nuestro hogar, sino esperamos el mundo donde Dios gobierna con su justicia y donde Él nos ha preparado ese lugar. En segundo lugar, lo que vemos en la Escritura es que el apóstol Pablo no se reduce a su propia experiencia. Hoy en día nos fuerza la sociedad a que tu fe es privada. Tú cree lo que quieres, pero no lo compartas, no lo hables, no lo digas en público. La privacía de tu convicción religiosa. Déjame decirte que la fe cristiana es una fe expansiva, que se confiesa, se anuncia a este mundo. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no es una opción. Jesucristo no es una opción. El apóstol Pablo, entendiendo que Dios es Dios del universo, nos pone a la creación como un ejemplo de que está ansiosamente esperando esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y en tercer lugar, lo que me gustaría es mostrar
esa esperanza y el lugar que tiene en la vida del creyente. Dejadme volver al principio. En primer lugar, el apóstol habla de cómo la esperanza del creyente es forjada en la aflicción. ¿Por qué? El mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. El mismo apóstol Pablo dijo: el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Por qué? El Señor nos lo explicó. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, hermanos, nosotros no hemos creado este mundo, no lo hemos hecho así, pero vivimos en él. Es un mundo, y cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de nuestra familia, no estamos hablando solamente de trabajar, vivimos en el mundo. Jesús no oró para que el Padre nos sacara del mundo. Pero cuando hablamos del mundo en estos pasajes, hablamos de esa sociedad que ha cultivado una cultura y una disposición ajena y en contra de Dios. Una sociedad con valores, con metas, con aspiraciones que son según la carne y no son según Dios. Y cuando tú, por la palabra del Señor, por la enseñanza de Jesucristo, hablas de Dios, chocó con el Señor Jesús. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo no recibió: ay, mira, el Mesías, vamos a escuchar lo que quiere decir. No, ni siquiera la religión establecida, que había sido derivada de lo que Dios había mostrado, ellos lo distorsionaron humanamente y rechazaron a Cristo. Y las autoridades religiosas de Israel al final llevaron a Jesús a la cruz. Eso es lo que hace el hombre, lo que distorsiona el hombre. Pues la Escritura dice que el Señor nos ha escogido a todo aquel que cree en Él. Es como que no solamente les ha dejado entrar, no solamente ha permitido que una persona crea y sea perdonada, sino que cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, para el Señor es alguien precioso, que abraza, escoge y trae a sí mismo como algo precioso y valioso, algo escogido, especial. Pues dice el Señor: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El apóstol Juan escribiría más tarde: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y explica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjate entonces que el apóstol Pablo construye la esperanza cristiana en esa diferencia y nos habla, dice el versículo 18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estos sufrimientos no está hablando de las enfermedades normales de los seres humanos, sino, como diría un poco más adelante, por causa de ti somos maltratados. Este es el sufrimiento que tú padeces cuando confiesas a Cristo, cuando decides creer en Él, cuando ves en ti mismo una oposición, cuando tienes lucha interna de qué debo hacer y decides seguir al Señor. Hace poco hablaba yo con alguien sobre los jóvenes, diciendo: hoy en día, tal como están erotizados los medios de comunicación, el que quiera casarse es algo que yo
pensaba desde hace mucho tiempo, pero me llamó la atención que me lo dijese alguien que no había hablado con esto antes, ¿no? Me decía, alguien que quiera casarse se tiene que casar normalmente pronto, con pocos recursos, e ir construyendo. Porque sí, hoy en día sí que las parejas de novios viven juntos, viven en casa de sus padres, se van de vacaciones juntos, hacen una vida de matrimonio, pero viven en casa y luego cuando acumulan dinero por sus trabajos se montan el piso y es como que va todo suave. Al creyente le cuesta un precio si quiere seguir al Señor. Entonces, en cualquier ámbito donde tú quieras vivir, desarrollarte, lo dice Pablo, el que quiera vivir piadosamente, con respeto a lo que Dios dice, padecerá persecución. Pero ¿sabes una cosa? Dice el apóstol que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice 2 de Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Hermano, pon tus miras en la esperanza eterna. Alimenta tus ojos de lo que Cristo está preparando para ti. Deja que eso llene tu alma y no caigamos en distraer nuestros ojos tanto a nuestras necesidades, y puedo decir, porque estamos en el primer mundo, nuestros deseos materiales, que nos despistemos de nuestra esperanza eterna. El apóstol Pablo contrasta los sufrimientos del tiempo presente con lo que en el futuro hemos de ver. ¿No pasa eso con los niños? Cuando los niños quieren algo, lo quieren ya. Y tú le dices, mira, está bien, o sea, tratas de ¿qué? Enseñarle a desplazar la gratificación, ¿no? Dices, mira, está bien, si tú recoges tu cuarto, te daré el chupachú que quieres. Pero el niño lo quiere en ese momento. No me digan, no, más tarde no, ahora, ¿no? ¿Y nosotros adultos no somos iguales? Claro, nuestros caramelos no son los mismos, ni nuestros juguetes, pero también tenemos juguetes, ¿eh? También tenemos juguetes. Entonces queremos nuestros juguetes y los queremos ahora. Y bueno, el Señor, no, sí. El apóstol dice, aquello que renuncias, aquello que padeces por tu convicción cristiana ahora, no tiene ni comparación con lo que en un futuro Dios está preparando para ti. No pierdas el tiempo, no desvíes tu vista. En tercer lugar, otro contraste. En el presente no lo ves. Dice el apóstol que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sabéis qué palabra griega hay detrás de eso? Lo sabéis, aunque no sois conscientes de ello. Es Apocalipsis. O sea, Apocalipsis significa como si fuera descorrer un velo. Algo que antes no veías, no tenías acceso, no podías ver, se descorre el velo y lo ves. Eso es lo que pasa con la esperanza del creyente. No intentes ver toda la gloria que te espera porque no lo conoces. Hay un libro que, bueno, hay varios libros sobre el cielo. Hay uno de Richard Baxter que es muy bueno, pero hay otros más contemporáneos y también están bien. Pero déjame decirte que por mucho que leamos lo que está aquí en la Escritura, no nos podemos imaginar lo que Cristo está preparando para nosotros. Será una cosa que será revelada. Así que ahora lo que hacemos es depender de su palabra, depender de lo que conocemos de Cristo y decir, si el Señor me ha dado lo que me ha dado hasta ahora, imagínate lo que me queda por ver. En segundo lugar, la naturaleza como compañera de peregrinaje. Dice la Escritura, me he olvidado de esto.
Dice la Escritura que la creación, dice, fijaos qué forma de hablar. ¿Sabéis? Cuando Adán pecó, ¿os acordáis de las palabras del Señor? ¿Qué le dijo a Adán? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Sí, pero luego cuando ya el Señor pecó y el Señor declara, digamos, el castigo a Adán y Eva, una de las cosas que les dice es: trabajarás la tierra con el sudor y cardos y espinos te producirá. De alguna manera, cuando el hombre cayó, dice la Escritura, yo entiendo que este pasaje está hablando de la creación, y el apóstol Pablo entiende que la violencia que hay en la naturaleza, que los espinos, abrojos, las enfermedades, podríamos incluir las catástrofes, las tempestades, terremotos, etcétera, etcétera, son como dolores de parto. Es algo que ya dijo el Señor en Mateo capítulo 24, cuando dijo que habría terremotos, etcétera, etcétera, y dice, estos son principio de dolores. Pues aquí lo mismo, el apóstol Pablo mira a la creación y ve esa conmoción en la naturaleza, y fijaos lo que ve. Dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta palabra anhelo ardiente es una palabra compuesta por 3 palabras, y lo que expresa gráficamente es lo que hacemos nosotros cuando queremos mirar algo que no alcanzamos a ver, que estiras un poco el cuello a ver si lo ves. Pablo así ve la creación. Esos padecimientos, esa violencia, esos espinos, esos terremotos, esas catástrofes, enfermedades, Pablo lo ve como dolores de parto, como un anhelo ardiente de la creación para que por fin los hijos de Dios reciban esa salvación completa. Por último, el apóstol Pablo habla de esa esperanza eterna y nos dice varias pistas, porque, como hemos dicho, el Señor nos ha dado algo de información, pero poca, en relación a lo que está preparado para nosotros. Dice, ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, en primer lugar, tenemos las primicias del Espíritu. ¿Sabéis lo que son las primicias? Las primicias era que cada judío, cuando sembraba su trigo, cebada o lo que fuese, al principio de que ya empezaba a surgir los frutos, las primeras espigas que todavía estaban verdes, recogía un manojo y lo llevaba al sacerdote. Eran sus primicias. Y el sacerdote las ofrecía delante del Señor como una muestra de lo futuro que se iba a cosechar. Entonces dice, por ejemplo, Cristo fue las primicias de la resurrección. La resurrección de Cristo, con todo lo glorioso que fue, con todo el impacto que produjo en los discípulos, es solo el comienzo de la salvación que Dios traerá a este universo. Pues aquí nos habla del Espíritu Santo. Creyente, déjame hablarte a ti. En esta mañana no os conozco a todos. Espero que todos hayáis tenido esa gloriosa experiencia de sentir cómo la Escritura te llama al arrepentimiento, cómo al leer la Escritura parece que Dios te está hablando a ti personalmente, cómo te llama al arrepentimiento y cómo en ese anhelo de abrazar la cruz, de sentirte indigno, de querer estar con Dios, aceptas a Cristo, decides tomar ese paso de fe y cómo se inunda el corazón, cómo existe ese primer amor, ese gozo especial de cuando has creído en Jesucristo. ¿No es maravilloso? ¿No te llena el alma? Pues déjame decirte que eso solo es las primicias. Te queda mucho más. Espéralo, vive por ello, merece la pena. Dice el apóstol Pablo, tenemos las primicias.
del Espíritu. Dice, gemimos dentro de nosotros. Sí, el apóstol Pablo es el que dijo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Aquí no está hablando de un sentir lastimero y nostálgico. No, está hablando de un anhelo profundo, un deseo que nace de tus entrañas. Señor, ¿cómo deseo estar contigo? Esperando la adopción. Y dices, ¿no hemos sido ya adoptados en Cristo? Sí, pero solo las primicias. Llegará un momento cuando lo verás plenamente. Una cosa es cuando pagas una paga y señal de un piso, de un coche, y ya de alguna manera es tuyo, lo tienes reservado, es para ti, pero no lo disfrutas plenamente. De esa misma manera, sí, si has creído en Cristo como tu Salvador, Dios te ha adoptado como su propio Hijo, pero todavía no estás gozando y disfrutando de la plenitud de lo que eso significa. Y esperamos la adopción, esto es la redención de nuestro cuerpo. Habla de la liberación plena de nuestra existencia, espíritu, alma y cuerpo también, porque resucitaremos con un cuerpo plenamente para el Señor, sin ser afectado por el pecado. Y por último, fíjate qué cosa que habla Pablo. Dice, la esperanza no se ve, pero si lo es... Bueno, yo lo he querido traducir así para intentar reflejar un poco más los matices del griego, aunque no es un castellano apropiado. Pero si lo esperanzamos, si nuestra promesa, esa herencia eterna en los cielos, reservada para nosotros, inmarchitable, si ese es nuestro enfoque, nuestro anhelo, si eso lo esperamos, tenemos la esperanza, dice, con paciencia lo esperamos. Esa paciencia no es una paciencia pasiva, no es una resignación, es esa palabra griega, hupomené, esta probablemente sí que no la sepáis ni os suene a nada, pero habla de perseverancia, habla de que no importa las tribulaciones, no importa los tropiezos que podamos tener, pero perseveramos porque tenemos una esperanza en los cielos. A veces, como leíamos en el capítulo 7, de nosotros mismos surgen iniciativas, dudas que nos llevan al pecado. Pero por la guía del Espíritu, por la obra del Espíritu Santo en tu vida, vuelves al camino del Señor y pones tus ojos en lo que te espera. En lo que te espera. La esperanza. El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia. Esos somos nosotros. Este no es nuestro hogar. Somos ciudadanos del cielo. La esperanza, sobre todo, habla de la ausencia de nuestro Señor. Tristemente, nuestro Señor está aquí porque dice que donde 2 o 3 están reunidos, Él está allí en medio, pero está por su Espíritu. Pero estar en su presencia cara a cara, no nos podemos imaginar cómo será. Termino ya con primero con las palabras de Jesús. Termino con las palabras de Jesús. Acumulaos, lo he tomado de otra versión bíblica, otra vez, para hacernos pensar sobre estas palabras. Acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no entran ilícitamente ni roban, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No puedo terminar de predicar sin aplicar esto a nuestras vidas. ¿Qué valor le damos
a congregarnos y escuchar la palabra del Señor. No importa quién predica. Hay hermanos que tienen unos dones, hay Apolos, hay Cefas, hay Pedro, hay Priscila y Aquila, hay diferentes personalidades, no importa quién predica. Qué importante, qué valor le damos a congregarnos, pensando en la esperanza, ¿no? ¿Qué valor le damos a mantener nuestro hogar en la esperanza cristiana? Porque, como alguien decía, dice Manuel, dice, es que yo no sé, dice, hay gente que me dice, me ha salido otro trabajo y está siendo difícil. Y el pastor un hermano querido de Pamplona, decía, dice, bueno, ¿y por qué lo coges? Si no te gusta, si no te va bien el trabajo, ¿por qué lo coges? ¿Realmente lo necesitas? Parece que tenemos que tener horarios bueno, sí, el mundo en que vivimos es un mundo muy ocupado, pero démosle valor a estar con nuestros hijos. Démosle valor. Si no podemos tener esto o aquello, si tenemos que conformarnos con una vida más humilde, ¿no merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Qué valor le damos a tener tiempo para servir en la iglesia? Piensa que la vida cristiana no es solo venir el domingo. Venir el domingo es venir juntos, cargar pilas. La verdad es que alabar juntos al Señor, orar juntos, es una preciosidad, es un gozo. Pero es solo una parte de la vida cristiana. ¿No habla el Señor de servirnos unos a otros? ¿No habla el Señor de entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Eso es servirle. ¿No dice la Escritura que presentemos nuestros miembros del cuerpo como instrumentos para hacer justicia? ¿No merece la pena? A veces, y sé que, hermanos, por favor, que nadie me entienda mal, yo entiendo y a veces así lo aconsejo personalmente, y ahora no me estoy contradiciendo. Si alguien pues tiene que trabajar en la hostelería, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Oraremos por ti. Yo por mi parte intentaré incluso convocar otro culto en otro día, en otro momento, para que puedas venir y escuchar la palabra. Pero como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Pues, pero si puedes librarte, mucho mejor. Entonces, no tienes otro trabajo que uno que te ocupa, que te impide. Está bien, provee para tu hogar, provee para tus necesidades, pero ora al Señor y pídele que Él te dé un trabajo donde puedas servirle. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Se dan cuenta nuestros vecinos de eso? ¿Se dan cuenta? Ay, espero que sí. Se dan cuenta de muchas cosas, más de lo que nos parece. ¿Y nuestros hijos? ¿Se dan cuenta de si nosotros, padres, tenemos una esperanza en los cielos? Sabemos dónde vamos y estamos deseando, gemimos en nuestro interior por estar con nuestro Señor. Espero que sea así. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y pedimos que tú refresques en nuestros corazones esta esperanza bienaventurada de estar contigo en ese lugar y en ese entorno que tú estás preparando ahora. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tendremos un par de minutos para pensar, reflexionar, y si deseas orar en lo secreto de tu corazón, pues aprovecha estos minutos y después tendremos la cena del Señor. Vamos.